Bienvenidos al canal de Conecta. Hoy hemos venido a la Escuela Oficial de Idiomas de La Orotava. Estamos con su directora, con Laura Galindo. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. También estamos con Óscar García, responsable del proyecto de diseño web de la Escuela Oficial. Y vamos a hablar un poco de... Ustedes llevan ya muchos años con la web, ya llevan varios años funcionando. En este entorno de transformación digital y de learning, ¿no? que se está imponiendo, creo que ustedes son pioneros. ¿Cómo surgió el proyecto hace ya unos años y la idea de tener una web propia? Ha sido largo, ¿verdad, Óscar? Digamos, una relación de años. Sí. De hecho, cuando yo empecé en la escuela hace 7 años, Óscar ya trabajaba con la escuela, con el equipo directivo anterior, y ya teníamos una web previa. Sí. Además fue importante una web previa porque fue el proyecto a mejorar. Fue la base del proyecto a mejorar. Yo prácticamente tuve que hacer un máster en administración de escuelas de idiomas, en el funcionamiento interno, el organigrama de la escuela. De hecho, ahora mismo podría sustituir perfectamente al administrativo. La verdad que siempre hemos bromeado con eso. Sí, y nada, por mi parte pasó por la labor de entender el proceso, ¿no? Y las posibles necesidades y ajustarlo un poco a lo que ya tiene a los diferentes públicos. Desde el alumno hasta otras OIs, que incluso somos web de referencia, ¿verdad? Y aparte de eso también al equipo directivo tiene que ser una herramienta útil y también al equipo administrativo. Sí, era uno de los objetivos del equipo directivo, era uno de mis objetivos en particular, porque la web inicialmente estaba puesta como un tablón de anuncios, muy estática, que no daba pie a ningún tipo de interacción con el alumno, ¿no? Entonces quería algo más dinámico, más interactivo y que cumpliese con la función de una página web actual, ¿no? Con las necesidades que cualquier empresa, ya no tiene que ser un centro educativo público, sino cualquier empresa tiene a día de hoy. Y fue un reto, o sea, fue casi un curso escolar trabajando codo con codo, porque como Óscar dice, se convirtió casi en un trabajador más del centro, porque se tuvo que estudiar toda la normativa, se tuvo que aprender todos los procesos, porque claro, hay muchísima información y yo le intentaba explicar y él tenía que entenderlo, entonces es que él se metió de lleno en la vida del centro. Es importante entender esos procesos internos y como tú dices, aunque hay mucho en común con la web, por ejemplo, de una empresa, ¿no? Porque al final tienes un público al que comunicar un mensaje, tienes unos procedimientos que poner, como tú dices, a mano para que lo hagan también en autogestión, ¿no? Pero tiene su propia, digamos, filosofía, es un entorno, digamos, académico, un poco diferente, ¿no? Ahí Óscar fue la parte en la que tuvo que aprender esos procesos, ¿no? Sí, la verdad que sí, y aparte de eso, que no solo eso, sino que hay un punto de diferenciación con respecto a las empresas. Estamos hablando de un centro educativo, y además ellos tienen una personalidad propia, y tienen una filosofía propia, y hay que también el mensaje, el tono, hay que trasladarlo a la web, ¿no? Como si fuera una marca, digamos, que tiene que trasladar también su voz y su imagen de marca a... Exacto. Efectivamente, es que es casi como un proceso de mediación, porque parece que todo nos viene impuesto por la Consejería de Educación, ¿no? Porque está todo normativizado, pero después toda esa normativa hay que ajustarla a, como dice Óscar, a nuestra personalidad, a nuestras necesidades, a nuestras características propias. Y eso se tiene que ver todo plasmado en la web, en la información que le queremos dar al alumnado, al profesorado, y que lo entiendan, porque cuando tú te lees una resolución de la Consejería de Educación, pues yo estoy segura que muchas veces la mayoría de nuestros alumnos no entienden. Hay que traducir esto en un lenguaje, pues, de usuario, de ciudadano, ¿no? Digamos. Sí, y que si no te das cuenta puedes cometer el error de no traducirlo y de no desglosar la información y no adaptar el proceso. Casi publicar, digamos, eso, porque tiene un lenguaje casi jurídico y demás, Sí. ¿no? Y no hacer ese trabajo de traducción, como una escuela oficial de idiomas de la Orotava, de traducción de jurídico a ciudadano, ¿no? Sí, efectivamente. Y ese fue el gran reto, de ponernos en el papel de ese alumno que estudia con nosotros, esa persona que quiere estudiar con nosotros, que está interesado, y ese profesor nuevo que llega y necesita saber cómo funciona el centro, de cómo organizar la información, desglosarla y ponerla de tal manera en la página web que sea accesible y que se entienda por todos. Eso fue el gran reto. Sí, y bueno. Coméntame. Sí, además, lo curioso de todo este proceso es que la web tiene una gran cantidad de información, ya no solo durante los procesos de admisión, cada año, ¿verdad? Sino que simplemente la información estática que está ahí es mucha. Aparte, ya no entremos en los cursos cada año, horarios,
hablamos de horarios, de libros, de cursos, todo el material que va cambiando, aulas, etcétera. Que toda esa información tiene que estar ahí porque es de carácter consultivo. Y está claro que pues, si está ahí, pues te ahorras un proceso y un trabajo administrativo en estar atendiendo a llamadas, email, justamente para información que está en la web. Pero si está en la web, como dice Laura, y no está accesible, la experiencia del usuario, si le creamos incertidumbre al usuario y no sabe llegar hasta ahí, claro. Ahí tenemos un problema, entonces no es útil. Porque claro, ustedes empezaron a usar, o el objetivo era usar la web como la referencia, como dice Óscar, una guía prácticamente, ¿no? Para que el alumno supiera pues, el procedimiento, los requerimientos y demás, ¿no? Sí, a día de hoy la web es parte de la infraestructura del centro. O sea, yo veo el centro con 2 edificios, 2 sedes, con un aula virtual y con una página web, porque juega un papel fundamental en la vida y en el funcionamiento del centro, porque cualquier persona antes de venir al centro va a pasar por la página web, en el 90% de los casos, para coger un impreso, para obtener información, para saber dónde estamos. Un preaprendizaje, digamos, Sí. que tiene el propio alumno, ¿no? Que ya no viene, digamos, de cero, sino con una información previa, ¿no? Y lo mismo con todo el profesorado nuevo que nos llega, que muchas veces yo les remito a la página web, o muchas veces ellos me dicen, ya he consultado la página web y ya sé qué horarios tienen, ya sé cómo funciona el centro. Entonces se ha convertido en, no, tenemos la ventanilla de atención al público, pues tenemos una ventana al mundo, se ha convertido en una extensión de nuestra ventanilla de atención al público. O sea, entiendo, Óscar, que el proyecto no solamente abarca, digamos, lo que es una información estática, sino tiene hay procedimientos. ¿Qué se puede hacer con la web de la EO y de la Dorado? Vale. Técnicamente optamos justamente por WordPress, porque es un CMS que nos va a permitir añadir funcionalidades, es autogestionable incluso por el cliente, y hablaremos si quiere un poco más tarde de eso. Pero lo bueno del WordPress es que nos ha permitido tener un entorno en el que poder plasmar esa información estática y además crear unos apartados, unas zonas, unos espacios en la web justamente para esos procesos. Y no solo se informa cuando hay un proceso, porque la consejería cada año cambia el proceso de admisión y son de variaciones. Es muy raro el año que se repita el mismo proceso, si no me equivoco. Pero además es que encima esa información había que estructurar de tal forma que cuando no estuviésemos en el proceso, el alumno llega fuera del proceso de admisión y tiene esa necesidad de información. Con lo cual, había un proceso de admisión informado y un proceso de que no estamos en admisión, pero estos son los pasos y estos son las fechas. O sea, que está operativa todo el año, realmente, ¿no? Sí, sí, es que yo te digo, es una herramienta fundamental en el centro, porque todos los procesos administrativos pasan por la página web a día de hoy, y más con la transformación digital que hemos sufrido pues, durante este último año. Acelerada este último año. Sí, entonces es que todo el proceso de admisión, ¿no? Preinscripción, matrícula, la inscripción a las pruebas de certificación, incluso la entrada para el aula virtual, como la web juega ese papel fundamental, pues lo hemos también centralizado a partir de la página web, entonces está también colgado lo del aula virtual. Están conectadas, digamos. Sí, está involucrado. Los impresos están todos colgados. Entonces es, ya, como dije antes, una extensión de la ventanilla y todos los procesos pasan por la página web. Es muy importante la visión de la directiva de no tener una web como un elemento adicional, sino convertirlo, integrarlo como parte de los procesos, ¿no? Y como una parte, como tú dices, totalmente crítica o del núcleo, ¿no? Del proceso, ¿no? Hemos tenido la suerte, ¿no? Que la página web ha permitido incrustar los formularios, Sí. pues todos los formularios de preinscripción, de inscripción, entonces están todos incrustados, por eso está todo centralizado en la página web. O sea que realmente el alumno puede hacer una prescripción a través de rellenar los datos en un formulario, de manera que ese trabajo administrativo de meter esos datos a mano es un ahorro para ustedes, ¿no? Efectivamente, y está todo a través de la página web, y eso ha significado que no hay margen de error, porque es el alumno quien mete sus propios datos, ¿no? Antes te los entregaban en papel, y la administrativa después tecleaba en el ordenador, entonces ya te ahorras un paso, te ahorras trabajo, pero también te ahorras ese margen de error, que es muy importante cuando copias un teléfono, un correo electrónico. Tenemos un archivo con más de 13.000 expedientes, que esos espacios son armarios llenos de papel. Entonces, a día de hoy ya hemos conseguido ahorrar papel y ahorrar espacio. Hay un impacto medioambiental incluso y un
el impacto económico también del espacio de almacenamiento de ese documento. Son todos beneficios. Bien. Yo quiero preguntarles un poco cómo ha sido la evolución de la web, ¿no? A lo largo del tiempo, como ya llevan un recorrido importante. ¿Cómo empezó? ¿Con qué retos se encontraron? ¿Te acuerdas, Óscar? Hombre, al principio fue un poco, para mí, desconcertante, porque había demasiada información, demasiados procesos que cuando yo empecé a estudiarlos a fondo, dije, esto debería, yo tenía ya ideas diciendo, bueno, claro, consejería no quita este proceso y lo hace de esta forma, que es más cómodo, porque empiezas a ver que incluso tienes que trabajar con los defectos del proceso y tienes que ajustarlo, y si te cuesta a ti entenderlo, pero has leído 8 veces, me imagino un alumno. Entonces llegamos a un acuerdo que funcionó muy bien, que fue esquematizarlo en plan 1, 2, 3, 4, es decir, 1, haz esto, segundo, cuando tengas esto completado, pasos, ¿no? pasa una secuencia de pasos. Y funcionó tan bien que ya se adoptó desde un principio, y fue de esas cosas que empezamos de un principio a hacer y ya no se cambió hasta nunca más. O sea, funcionó muy bien. Eso de guiar los pasos al alumno. Y Laura, ¿fue fácil llegar a ese consenso o hubo como mucho trabajo de ir puliendo poco a poco? Todos los cursos escolares están marcados por algo. Pues hubo un curso escolar marcado por la página web. O sea, no fue fácil, fueron tardes y tardes de trabajo en equipo, de sentarnos y de resumir y desglosar. De hecho, es que se nos conocía como el equipo quita y pon en la escuela. Yo no sé decir quién era quita, quién era pon. A veces era quita, a veces era pon. Se intercambiaban los papeles. Pero Óscar pon, Óscar quita, ahora pon esto, ahora mejor quita. quitábamos. Sí, el equipo quita y pon. Sí, es que casi fue un curso. Hombre, no habrá sido un curso de septiembre a mayo, pero habremos empezado en noviembre cuando el curso me lo permite y habremos terminado en abril casi. Sí, No, terminamos, me acuerdo perfectamente, terminamos en marzo para tenerla preparada para el proceso de admisión de ese año. Pero claro, para mí ese curso estuvo marcado por el reto de la página web. Y sí, fue difícil, pero vamos, que yo lo veo como una inversión que se hizo de tiempo en ese momento, que habrán pasado ya 5 años. Sí. Una inversión inicial que hicimos en la escuela y que ha dado ya sus frutos y sus resultados. Y a día de hoy es que la película ha cambiado totalmente, porque de ser completamente dependientes de Óscar, ahora mismo ya casi somos autónomas, ya nos autogestionamos. Sí, muchas veces hacemos foco, ¿no? en la transformación digital, pero en la parte digital. Y pones la web y sigues trabajando de la misma manera, pero en la web. Cuando realmente lo importante es la transformación, ¿no? Ese proceso que tú te tomas, evidentemente de mano de la persona que te hace la implantación, pero te lo tomas tú para reorganizar los procesos, porque es que si no, haces lo mismo, pero online, ¿no? Sí, llegamos a un momento en que ya yo estoy de formador y consultivo, en una parte consultiva y de formador. Y ahí se gestiona muy bien el proceso, el proyecto, que hacen los cambios. De hecho, incorporan los nuevos cambios al proyecto, por ejemplo, Erasmus Plus. Esa es una pregunta que les quería hacer a nivel de autogestión, ¿no? Porque comentamos contigo que ustedes son prácticamente autónomos, eso es muy importante, claro. No estar dependiendo o hacer llamadas siempre externas, sino ustedes ser capaces de actualizar la web, ¿no? Sí, por la agilidad y la rapidez que te da, ¿no? De cuando necesitas actualizarla con información urgente o con listados que tienes que publicar. Y de hecho es que a día de hoy nos permite incorporarlo todo, ¿no? Hay una estructura estable, estática, pero también con una parte dinámica. Entonces cada proyecto nuevo que nace en la escuela pues tiene lugar en la página web. De hecho, nuestros 2 proyectos europeos, así como otros centros han tenido que abrir un blog nuevo o crear una página nueva, nuestros 2 proyectos europeos han sido acogidos, digamos así, por nuestra página web. De forma natural. Sí, bueno, no hace falta una herramienta nueva, por suerte, y que es como tiene que ser, pues nuestra página web da cabida a cualquier iniciativa nueva que tengamos. Erasmus Plus, por ejemplo, uno de los proyectos europeos, ¿no? Que para ustedes también es importante darle visibilidad, ¿no? ¿Y el otro proyecto europeo que comentas? Son 2 Erasmus Plus en los que hemos participado. Pues uno fue ya hace, pues en el 2014, hace ya tiempo, y este que es del 2020. Y es una ventana al mundo también, ¿no? Porque tienes una obligación y un objetivo de darle difusión al proyecto europeo y una necesidad de comunicarte e informar a tus socios europeos.
Entonces, una ventana al mundo donde está toda la información en español, está la información en inglés, en francés y en alemán. Hemos acogido también a muchos estudiantes en prácticas Erasmus Plus y muchas veces nos dicen que vienen a nosotros porque es de las pocas páginas web que tienen la información en inglés, que es esa visión de decir, pues es que es nuestra ventana al mundo, es nuestro escaparate y tiene que estar ahí. Genial. Más allá de lo feo que está una escuela de idiomas, no tenerlo en inglés. Efectivamente. El tema, por ejemplo, a nivel de repercusión o de visibilidad, sabemos que la web, por ejemplo, es una referencia incluso a nivel nacional, ¿no? Otras escuelas oficiales a veces la usan como documentación para sus propios alumnos, ¿no? Sí, nosotros aquí nos quedamos con lo anecdótico, que es lo que nos llega, ¿no?, por teléfono que nos comentan los alumnos. Óscar, yo me acuerdo en su momento que se asombró del número de visitas que teníamos mensuales. Y nos consta, porque nos lo dicen, que alumnos que se van a matricular en otra escuela oficial de idiomas siguen el proceso por nuestra página web, porque está bien explicado y está bien organizado. Hasta los impresos nos preguntan, ¿pero es el mismo impreso en otra escuela? Porque si no me saco el de ustedes. Entonces, con esas anécdotas nos quedamos, que nos llegan todos los cursos. Y el año pasado, durante el confinamiento, pues me llegaron muchas llamadas de diferentes centros preguntándonos qué nos llevaba la página web para pedir consejo, ¿no?, una consultoría, presupuesto, porque hay todavía escuelas que necesitan mejorar la página. Sí, es que desde fuera a lo mejor se percibe como que eso, que es un proceso muy normativo, o sea, muy normalizado y demás, pero para nada, ¿no? Hay un trabajo, digamos, muy de pie de calle o de asentarlo en este caso, por ejemplo, en la Orotava con tu particularidad, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, ¿qué te diferencia de una escuela oficial de idiomas un poco más pequeña o un poco más grande que también hay en la isla? La imagen que das con la página y la transparencia de los procesos, la accesibilidad, porque al final la accesibilidad a la información es la accesibilidad al centro, es llegar al usuario final y de cómo tú te muestras dependerá si llegas o no. ¿Qué áreas tiene la web, aparte de los procesos que hemos dicho de admisión, que tiene sus propios formularios? ¿Qué otras cosas aprovechan para comunicar a través de la web? Pues, o sea, todo. Literalmente todo. O sea, toda la información que te pueda dar información. Lo dices desde el rencor. Es que la frase de Óscar fue siempre, es que hay mucha información, Laura. Sí, claro, la idea era hacernos consumir la información y pasar por hacer consumir la información a veces es quitar, el menos es más, ¿no? Y entonces es verdad que a veces, sobre todo venimos de personal de lengua, y ellos quieren poner mucha literatura y yo digo, si es que la gente lee menos, hay que masticarlo más, hay que llegar a un nivel de información mínima, viable, que sea entendible, y luego ya si quieres hablamos un poquito más, nos extendemos, pero que quien quiera pasar por encima de la web tenga la información que tú quieres que tenga. La estructura, pues mira, la estructura viene definida directamente en la experiencia de usuario por el menú de navegación. El menú de navegación te va a decir, te va a estructurar por admisión, te va a hablar de la IOI en sí, te va a dar una zona de contacto, incluso te va a hablar del curso, es decir, por idioma. Si tú estás matriculado en la escuela en inglés, tú vas a la sección de inglés y vas a tener tu curso, cuál es tu horario, tu aula, quién es tu profesor, cuáles son los libros, el material, todo. Todo de forma que lo encuentres en una web, sí, en una sola página. Ese es el corre-corre del parte del proceso después de la admisión. Ese era el pom-pom-pom. Ese era el pom-pom-pom, justamente. Y luego sí es verdad que la web tiene una parte muy importante, ¿no? Y es que, sobre todo ahora, se están dando cuenta de que tenemos que llegar, realmente, aunque sea útil para la escuela, aunque sea útil para el profesor, tiene que ser útil sobre todo y asequible y consumible para el usuario. Está hecho para él, para el usuario, para el alumno. Y entonces ahora están dándole un poco el giro, ¿verdad?, al trato humano, haciéndolo un poco más humano, dándole más importancia a esas actividades sociales que están haciendo. Que yo, la verdad, personalmente, una de las cosas que más me sorprendió de la escuela es que siempre estaban haciendo cosas. Se han ido a medio mundo. Siempre celebraban el Oktoberfest, Halloween. Todo lo celebraban. Yo era raro entrar por el centro. Sí, era raro entrar por el centro y que no tuviesen comida o globos o algo. También trabajamos, ¿eh? Pero sí, eso también es una de las cosas que queríamos reflejar en la página cuando la cambiamos, ¿no? Porque ya siempre una bobería de cómo tratas al usuario, de usted o de tú.
aunque trabajemos no en ciclos, que cada curso es igual, pues muchas veces de año a año las cosas se olvidan o dudamos. Y yo siempre doy el mismo consejo: ve a la página web. Si un alumno te pregunta algo y te pilla en un renuncio, ¿no te acuerdas? Ve a la página web, manda al alumno a la página web porque está todo reflejado ahí. Y es más, es mi herramienta de trabajo día a día, porque una vez ya la actualizas me es mucho más fácil encontrar la información en nuestra página web que en nuestro directorio de archivos. Pues nos estamos preparando ya para la prescripción del próximo curso, que empieza en abril. Ayer ya estuvimos actualizando toda la información. Ya yo a partir de hoy, si se me olvida una fecha, si tengo que consultar algo, ya yo no voy a la resolución, voy directamente a nuestra página web. Es más fácil incluso a nivel de consumo interno buscarlo en la propia web. Sí, es que es una herramienta de trabajo más de mi día a día y me consta que del día a día de los profesores. Y porque al final la resolución también la colgamos, porque es un documento público que tiene que estar accesible para toda la comunidad educativa. Entonces, como tienes toda la información tan bien organizada, a mí me es más fácil buscar las cosas en la página web. Ella del equipo PON, claramente, yo lo estoy deduciendo ya porque lo ponemos también. Vale, Laura, ¿y cuál es el futuro? Con todo este recorrido que ya acumulan, seguro que tienen nuevos proyectos y nuevas ideas que ejecutar, ¿no? Bueno, eso ya te lo digo yo. El futuro para ellas es pasado. Ellas empezaron a digitalizarse, tanto el proceso de enseñanza, tienen sus iPads, tienen pizarras digitales. Desde un primer momento ya contaban con todo eso, y aparte la web. Yo creo que para ustedes la digitalización fue una continuación de lo que estaban haciendo, un paso más. Sí, Óscar, me acabas de salvar, porque la verdad el futuro, te iba a decir, pues es consolidar la transformación digital que emprendimos hace ya un tiempo, y consolidarla, porque la Secretaría ahora a día de hoy es totalmente digital. O sea, ya nosotros no cogemos un papel, se escanea todo y se hace por el registro electrónico de la consejería. Ni siquiera firmamos con bolígrafo, ya firmamos todo digital. Los alumnos no tienen que venir a la escuela para nada, sino simplemente para solicitar un título oficial, porque es el único trámite que se tiene que hacer de forma presencial. Es que la cita previa se pide a través de la página web, las tutorías con los profesores se piden a través de la página web y se hacen por medio de videoconferencia. Esto me imagino, Laura, que en justo lo que nos ocurrió con el COVID, con la pandemia, justamente tener todo ese trabajo ya adelantado, no en previsión, sino que ya lo tenías adelantado, ha supuesto también, en ese sentido, una ventaja, ¿no? Sí, no te imaginas las gracias que yo di en marzo de haber tenido ya la Secretaría digitalizada, pero es verdad que quedan detalles o simplemente pues se precipitó lo que quedaba por venir, ¿no? Pues esas tutorías por videoconferencia, ¿no? El aula virtual, las clases online, pues todo eso se precipitó, pero es verdad que ya llevamos un trabajo de base y gracias a eso sobrevivimos, porque la página web era el centro en ese momento, ¿no? Estuvimos meses con el centro cerrado, pero la escuela funcionando, la escuela operativa al 100%. Y gracias a esa página web era la ventana al mundo, ¿no? Y la página web y las redes sociales. Y no quedaba duda, nunca le quedó la duda al alumno de que estábamos trabajando, porque hasta el teléfono, ¿no? Pues se respondía al email, se respondía al teléfono y la web siempre estaba actualizada y todos los procesos administrativos tuvieron lugar en el momento que tuvieron que tener lugar, no se demoró nada. No se tuvo que demorar nada, postergar nada. Sí. Y hay cosas que ya han llegado para quedarse, ¿no? Hay cosas que un camino que ya llevábamos avanzado, cosas que ya habíamos emprendido y las que se precipitaron, pues yo creo que han sido todo mejoras y son cosas que han llegado para quedarse. Entonces el futuro es consolidar bien ese sistema de trabajo para que sea operativo y funcional para todos. Perfecto. Laura, te agradezco un montón que nos hayas recibido, que nos hayas contado ese compromiso con el pon, quita, esa negociación. No, sobre todo la apuesta por la transformación digital, que creo que es un ejemplo. Y muchas gracias por contarnos de tú a tú, como con ese lenguaje cercano, y contarnos tu experiencia. Digo, gracias a ustedes, pues es un placer. Ya Óscar siempre ha sido uno más aquí, así que es un placer tenerlo siempre. Bueno, y después de tanta charla, hablar de la página web, pues invito a todos aquellos interesados a que le echen un vistazo, que vean por ellos mismos y que opinen, a ver qué les parece, y ya de paso, pues si se animan a prescribirse, que empieza la prescripción el 6 de abril. Perfecto. Muchas gracias.
Sigan el canal para otras entrevistas y muchas gracias de nuevo, Laura. Gracias a ustedes.